versículo 30 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, y pues tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial, porque nos permite estar en tu presencia, mi Dios amado. Primeramente, gracias por las oraciones, por las alabanzas que hemos podido entonar. Ahora, Padre Celestial, prepara nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, mi Dios amado, para poder escuchar tu palabra, mi Dios amado, y así mutuamente ser edificados y cada día ir en pos de ser mejores cristianos, mejores hijos tuyos y alcanzando la perfección en ti, Padre Celestial. Mi Dios amado, te lo agradecemos a través de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. La sección que vamos a ver hoy día es amplia, pero la voy a dividir en 4 etapas. Primero, un celo mal enfocado de parte de Israel, ¿ya? Luego le puse como título tan cerca y tan lejos. Después vamos a ver cuán hermoso y al último vamos a estudiar un poco que no hay excusa, ¿ya? Como hemos venido viendo, mis hermanos, aquí el capítulo 9 de Romanos es un capítulo bien peculiar. ¿Por qué razón? Porque para muchos estudios teológicos se toma de mucha postura y de mucho debate en cuanto a la elección de Dios y a la predestinación. Es un tema muy álgido en cuanto al estudio de la Biblia, en cuanto teológico. La predestinación, ahí tenemos 2 grandes grupos, calvinistas y arminianos. Y ahí se empiezan a pelear, unos se tiran de la mecha, y cuál tiene la razón, y cuál sí, cuál no. Lo que estamos haciendo nosotros y lo que ha sido la secuencia que entró en el estudio el pastor Jerónimo, luego tomó el hermano Luis, y ahora terminando ya saliendo de este capítulo, más que adherirnos a una postura teológica, a una idea, una filosofía, lo estamos viendo más bíblicamente, viendo lo que dice el texto. Y aquí lo que nosotros podemos ver es que grafica que Israel, primeramente Pablo empieza a mostrar su corazón, su deseo, como todo hermano, como todo hijo, como todo cristiano, el deseo de que los demás se salven. Como dijo Spurgeon, si uno no tiene el deseo de que otros se salven, entonces él dijo, déjame dudar de que tú eres salvo. Porque nosotros al ver esta gran misericordia, esta gran bondad que Dios ha hecho en nosotros, como decía el hermano Leo, este gran amor de Dios que cuando nosotros estamos totalmente decaídos, llega un momento, una brisa del Señor, una caricia del Señor y como que nada hubiese pasado. Como que no, aquí no hubo aflicción, no hubo persecución, no hubo nada, no hubo problema, como que nada hubiese pasado. Entonces, que nosotros no queramos compartir eso, es que nos hemos cambiado o somos puramente egoístas. De no querer compartir esto. Esta gran bendición de que otros, que mi familia, que mis seres queridos, o que otros puedan alcanzar esta gran bondad, esta gran misericordia de Dios y dejarlo ahogándose en su miseria, en su aflicción, en su agonía, ya sea de salud, económica o lo que sea. Pero cuando alguien nos acerca y dice, ¿sabes que estoy tan aproblemado? Como le contaba nuestra hermana Cristina, ¿qué es lo que uno dice al tiro? El Señor te puede ayudar. Porque esa es la verdad, el Señor te puede. Entonces, Pablo empieza a hablar su corazón, y aquí también, un poco más adelante lo vamos a ver, que también desea que el pueblo de Israel se salve, así como los gentiles y como él llegó a la salvación. Y más adelante vamos a ver con lo que hablaba el pastor Jerónimo, creo la semana pasada, sobre esta elección de a Jacob amé y a Esaú aborrecí.
Es como una elección, entonces dice, no, que Dios eligió al pueblo de Israel, pero como no le respondió, Dios le dio la vuelta a la espalda y se fue con los gentiles. Es como el dicho popular, un clavo saca otro clavo. Los humanos actuamos así. Los humanos actuamos por despecho, por la situación que otros me hicieron. Este me hizo mal, entonces lo olvido y me voy con este. Y si este me hizo mal, lo olvido y a lo mejor trato de volver con mi ex o trato de volver con el otro lado y me voy con este. No. Dios no actúa en esa manera. Como el pueblo de Israel que yo escogí, me desobedeció una, otra, le mostré mi misericordia y aún así me aborrecieron, ahora me voy con los gentiles. Le doy la espalda al pueblo de Israel. No, mi hermano. Dios extiende la mano a Israel y también extiende la mano a los gentiles, porque esa siempre ha sido su misión, su objetivo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento. Y ese todo no involucra solamente al Estado y a la nación por ADN del pueblo de Israel o a los judíos, sino que a toda la humanidad, que todo ser humano venga al arrepentimiento. Entonces, aquí empieza a hablar que esa frase o esa dicotomía o ese problema que hay, que Jesús o Dios toma a uno y a otro no. No, aquí ya se echa por sentado. De decir, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban a entrar la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Simplemente, mis hermanos, que ellos iban por su justicia. ¿A qué justicia? Por la ley. Ya lo hemos visto anteriormente. Ellos creían que cumpliendo la ley, iban a ganar el favor de Dios para que Él lo premiara con la salvación. Y ellos también entendían mal la justificación. Ellos pensaban, como Dios escogió a mis padres o a nuestros antepasados, por herencia o por rebote también me escogió a mí. Entonces, por ende, yo estoy listo, no como a los gentiles, como Pablo habla en Gálatas. Yo por herencia soy nación, tengo linaje, tengo ADN, tengo pureza, raza aria, se podría decir. Entonces, Dios escogió a mis padres, por ende también, como me conoció, me vio desde el pasado, en el futuro, me vio a mí que iban a ser de este linaje, también me escogió, por rebote. Pero ellos querían que cumpliendo la ley, iban a alcanzar el amor del Padre. Ellos actuaban, si nosotros hacemos paralelo con la parábola del hijo pródigo, actuaban con el hermano mayor. El hermano mayor no se quedó en la casa del padre por un amor innato, por un amor desinteresado, sino que se quedó en la casa del padre para ocupar esa obediencia hacia el padre como moneda de chantaje. Porque ¿cuál fue la reacción que tuvo el padre, o sea, el hermano mayor cuando regresó el hijo? ¿Pero cómo voy a aceptar a este de nuevo? Si el hijo mayor hubiera estado en sintonía con el corazón del padre, amando al padre desinteresadamente, se hubiese alegrado junto con el padre. Así el pueblo de Israel estaba adormecido en su supuesta seguridad de linaje escogido. Nosotros podemos decir, ¡ay, qué tonto! Pero la raza humana es así. Nosotros podemos, un pequeño grado que nos den el trabajo, un pequeño distintivo que nos eleven sobre los demás, ya abrimos las colas como el pavo real. Si cada personaje, en cada trabajo, uno tiene su propio reino. O si no, vaya a las 2 de la tarde, a las 1:59 al banco y vea cómo el guardia ejerce su reinado en cerrar la puerta en la cara. Porque cada uno en su metro cuadrado quiere tener su reino, tener el dominio. Entonces, en lo que a mí me pueda distinguir sobre el resto, yo lo voy a ocupar como ventaja. Si no creen, vean un vistazo en las redes sociales, el cual más quiere aparentar más cosas que el otro. Y no viven la realidad. Por eso hay muchos jóvenes, adolescentes que están con depresión, porque como ven la realidad de otros y ellos no tienen, entonces dicen, yo quisiera tener eso. Así igualmente el pueblo de Israel. Y Pablo en esta carta dice, mira, si usted no sabe, mire, si el pueblo de Israel no es que se haya tratado de cumplir la ley. En otra traducción dice que ellos corrieron. O sea, por esfuerzo no se quedaban. Y muchas veces, si nosotros podemos ver actualmente cómo es la vida de un judío ortodoxo comparado con la de nosotros, ellos no ganarían en cuanto a ordenanza, en cuanto a disciplina, en cuanto al estudio.
ellos donde estén, sea la hora de oración, se apartan y van a orar hacia Jerusalén. Y nosotros, como decía el pastor, ¿cuánto hay? De mañana oirás mi oración. El Luis se salvó porque no cantó esa alabanza. Sí, Señor, de mañana, de mañana. Entonces, nosotros muchas veces lo podemos mirar como despectivamente a los judíos, pero lo más probable es que hubiésemos estado ahí junto con ellos, gritando a favor de Barrabás, gritando a favor de que lo apedreen, muy probablemente, mis hermanos, porque nuestra esencia caída va siempre hacia allá. Entonces, Pablo empieza mostrando que la justificación, como dice más adelante, que ya no hay judío ni griego, la justificación para salvación es por gracia, no es por obra. No hay jactancia, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay linaje ni ADN que nos separe. En Cristo somos todos uno. Porque así como le extendió la mano a los gentiles, también le extiende la mano al pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es el principal problema de los judíos? La piedra de tropiezo. ¿Y cuál es esta piedra de tropiezo? Cristo. Esta piedra que fue desechada por el arquitecto, esta piedra que fue dejada a un lado, que era la piedra angular, la que cerraba toda la construcción, es la piedra de tropiezo. Este mismo Cristo que para algunos es locura, que para algunos es una insensatez, este mismo Cristo sigue siendo piedra de tropiezo para muchos. La cruz de Cristo sigue siendo piedra de tropiezo. Así, ese mismo mensaje que le daba, que los judíos conocían y se les daba una y otra vez, tras generación a los hijos, ese mismo mensaje lo alejó. Y ese mensaje a otros los acercó. Porque a los judíos los alejó porque se endurecieron, como muchas veces ha dicho Pastor Jerónimo, amaron más su letra que al Dios que daba la palabra. Esa misma cruz que hoy día que nosotros nos regocijamos, que nos entregó tanto amor, esa misma cruz para algunos es tropiezo para llegar a Cristo. Porque no pueden concebir en su cabeza, sobre todo para el pueblo judío, hoy por hoy, no pueden concebir en su cabeza que ese Jesús, carpintero, nacido en Belén, sea el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque nació en un pesebre, era pobre, nació según ellos, de un matrimonio no bien constituido. Entonces, no me cabe la lógica como ese pobre viene a ser mi rey. Aquel que iba a traer juicio y espada sobre mis enemigos. No puede, es locura para ellos. Pero esa misma locura para nosotros es de bendición. Ahora, paréntesis. Los judíos en aquella época, a los gentiles lo querían judaizar. Y ahí hubo un encontrón en el libro de los Hechos entre Pedro y Pablo. Hay una pelea, una discusión teológica entre Pedro y Pablo en esa época. Si hubiese subido Twitter o Facebook, estarían ahí comentándose. Hoy por hoy, ya no está el judaísmo pegando fuerte, pero hay otra corriente que también ha entrado y permeabilizado, el hebraísmo. No, que nosotros tenemos un lenguaje especial, ya no es Jesús, es Yeshua. No, que hay que usar esto, el chofar o otra. Son externalidades, mis hermanos. Porque nosotros solo quisiéramos ser literales y llamar por el nombre correcto a Dios, a Jesús. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es? El Santo, el Eterno, el Yo Soy. ¿Cuál es el nombre correcto para Dios? No hay uno solo, porque no hay algo que lo encasille únicamente a Dios. Dios a través del Antiguo Testamento se fue revelando según la necesidad. Jehová Jireh, Jehová Nise, Jehová Rafa. Según la visión y la necesidad de nosotros, Dios se fue revelando para dar a entender que cubre toda etapa de nuestras necesidades. Entonces tengamos ojo ahí, mis hermanos. Pablo, entrando ya al capítulo 9, Pablo muestra su corazón nuevamente. Que él no desea que el pueblo de Israel se pierda. Y él, yo creo que a medida que iba avanzando en edad, iba predicando y viendo cómo en otras naciones de gentiles, en otros pueblos, aceptaban el Evangelio. Aceptaban con gozo en Tesalónica.
aceptaban con gozo en cualquier otro lado que él predicaba, pero menos su nación, menos su casa. Muchas veces nos pasa eso, mis hermanos. Salimos a predicar y vemos, y cuando ocurre algo, ven una persona nueva y acepta a Cristo y llora, y de repente nosotros estamos ahí machacándole a nuestros hijos, a nuestros primos, a los familiares, a los que están cerca de nosotros, y como que no pasa nada. Y como que nos desganamos, y ¿cómo lo otro? ¿Y cómo en mi casa no? Pero Pablo nunca decayó su esperanza. Pero no solamente una esperanza así que como que todos tenemos, ojalá me gane el quino. Una esperanza así que no va a ocurrir nunca, porque nunca es juego quino, así que nunca me lo voy a ganar. Pero una esperanza, y uno fantasea, ¿qué haría yo con esa plata? Pablo no se ponía en esa expectativa así, ¿qué pasaría si Dios salvase al pueblo de Israel? Él tenía la convicción que Dios también iba a salvar al pueblo de Israel. Pero en ese momento, en ese instante, veía la dureza del corazón de la nación en pleno, de la nación completa, veía la mayoría de cómo rechazaban el mensaje de Dios, de cómo cerraban sus oídos y no querían, y se subían a la cátedra de Moisés, y desde ahí se enaltecían como orgullosos, como merecedores plenos por esencia, por herencia de las bendiciones de Dios. Y Pablo dice, hermanos, ciertamente anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, para salvación. Porque yo doy testimonio de que tienen celo, pero no un celo correcto, sino que es un celo enfermizo. Un celo de que muchas veces ocurre en nuestro círculo de evangelio, de que no es que la correcta adoración es arrancherada. No, la batería del diablo. No, esta música no es de Dios. ¿Y por qué no dan gloria a Dios? ¿Por qué leen la Biblia sentada y no se paran? Mira, son falta de respeto. Es un celo equivocado. Es un celo no correcto. Es un celo firmado a tradiciones. Es un celo que a mí me acomoda. Los fariseos celaban y le imponían a los demás que tenían que ser como ellos para cumplir la ley. Y si yo lo cumplo, ¿por qué ellos no lo cumplen? Es como los hijos. Uno manda al hijo, oye, anda a ordenar la pieza. ¿Y por qué el otro no va? Ellos también querían hacer con el pueblo de Israel. Había un celo, pero no era un celo santo, no era un celo religioso, que nos dejaba ver que la misericordia de Dios era tan grande, tan extensa, no solamente para el pueblo de Israel, sino que también para las demás naciones. Entonces, Así como Moisés también intercedió por el pueblo de Israel cuando Dios los quería castigar. Moisés se puso ante Dios, no, castígame a mí, se puso como intercesor. Así también Pablo se pone intercesor por los hermanos suyos en oración. Entonces, muchas veces yo por hoy, hablando con unos hermanos amigos, en este afán de tener una sana adoración, una sana doctrina, que ha sido muy manoseada esa palabra, una sana doctrina, muchas veces nos encasillamos en nuestras posturas teológicas. No, que como le pasaba a una hermana que nos contaba antes de entrar al culto, no es que usted cree que la salvación no se pierde, es que la salvación sí se pierde. Entonces nos encasillamos en ese punto, nos enceguecemos en los detalles mínimos que nos separan, y no nos centramos en los grandes detalles que sí nos unen. Nos encasillamos, muchas veces nos viene en la mente farisaica y nos encuadramos a la doctrina y no al Dios de esa doctrina. Nos encasillamos en los dogmas y no al Dios de la palabra. Y es el Dios de la palabra el que nos une. Es el Dios que de la palabra es quien también nos va a salvar. Va a salvar a un calvinista, a un arminiano, y también va a salvar a un luterano, a un pentecostal, a todo aquel que se acerca al Señor con un corazón contrito y humillado. Muchas veces caemos en ese error y Pablo le advierte y le habla sobre este punto a la iglesia de Roma. Recordemos, mi hermano, la iglesia de Roma estaba compuesta por gentiles y por judíos. Estaba compuesto por esos dos hermanos. Entonces le habla, dice, y recalca, y vuelve a decir, hay un celo en ustedes, yo lo reconozco porque lo conozco a ustedes, pero no es conforme a la palabra de Dios.
No es un celo no conforme a lo que Dios demanda. No es un celo sano. Y eso está mal. Porque dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia. Y al final dice, porque al final de la ley, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. Y vamos a seguir un poco más adelante, mis hermanos, donde Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta palabra, esta frase, este versículo se toma mucho para predicar y se dice muy livianamente. Pero esta frase es la piedra de tropiezo para la nación judía. ¿Por qué razón? Uno dice así, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, sí, yo confieso que con mi boca Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, sí, Dios lo levantó de los muertos. No es algo, no habla aquí de corazón como algo sentimental, como un sentimiento, sino que más bien habla, como le dice Proverbios, habla de la razón de la existencia y la solidez de sus convicciones. Porque a donde está puesto el corazón está el interés de esa persona. A lo que ama, a donde está puesto el corazón es a donde realmente esa persona esfuerza o gasta su mayor tiempo y energía para lograr aquello. Aquí no está hablando de un sentimiento momentáneo, está hablando de una convicción, lo que mueve a esta persona como ser íntegro, donde gasta sus recursos, su mayor tiempo. ¿Qué es lo que lo mueve a ellos? ¿Cuáles son convicciones? ¿Qué es lo que le mueve a esta persona, no sé, a trabajar? A muchos, como a mí, nos mueve las deudas para levantarnos a trabajar. Pero ¿qué nos mueve a nosotros para salir a predicar? Entonces, Pablo le dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, o sea, está hablando de la resurrección. Si la resurrección yo no la creo, yo no la vivo, yo no la sostengo, no como algo místico, como algo sentimental, si el Señor lo resucitó, no como un hecho verídico y real, y que gracias a esa resurrección yo tengo entrada al trono del Padre, gracias a esa resurrección que fue la confirmación, el sí y el amén del Padre, yo tengo acceso ante Dios. Si yo no lo creo eso firmemente, esa va a ser mi piedra de tropiezo. Porque el fin de la ley es Cristo. Y Cristo es la piedra de tropiezo. Cristo es la piedra angular, el centro de toda la creación, todo para poder llegar al Padre. Sin Cristo nosotros no vamos al Padre. Y sin Cristo no tenemos Espíritu Santo. Cristo es el centro de toda nuestra vida. Si nosotros no creemos eso en nuestra vida, que Jesús lo resucitó, nuestra confesión, nuestra alabanza, nuestra oración y adoración y todo lo que hagamos pasa de mero sentimentalismo y botar un poco de estrés los días lunes o de reunión. ¿Qué hay? Equivale a lo mismo que una clase de zumba. Botar estrés, hacer un poco de vida social con otra gente. Pero si nosotros tenemos la convicción viva de que Jesús sí resucitó, y eso moldea toda nuestra existencia, eso nos mueve a predicar, nos mueve a ser mejores cristianos en la calle del trabajo, nos mueve a ser buenos esposos, buenas esposas, nos mueve a ser buenos hijos, nos mueve a ser honestos, porque Cristo y para Él y todo para Él es la honra de Él, porque Él es el Cordero que venció. Amén. Y si eso nos moldea a nosotros, nuestro cántico, nuestra alabanza, tienen acceso al trono del Padre. Entonces esa es la piedra de tropiezo. Esa frase tan simple, para la mayoría de los judíos, es algo que no pueden. Si usted le puede hablar del Torá, le puede hablar de Moisés, le puede hablar de Noé, le puede hablar de todas las cosas antiguas, pero cuando llega Jesús, ahí está el tope. Y cuando murió y resucitó, no, ahí está mal. Ahí está mal. Es ahí el problema.
Si nosotros podemos creer que Jesús fue una guagua bonita, que nosotros adoramos, o sea, para Navidad, que fue un buen chato, que fue alguien súper cool, que fue alguien que amó buena onda, que amó a la juventud, que fue el revolucionario, que quiso destruir esta casta política de esa época, la institución, ponerla de cabeza y todo. Pero si no creemos que Cristo fue el Hijo de Dios que caminó sobre la tierra, fue Dios encarnado a semejanza de nuestra humanidad, que llevó mi pecado en obediencia y humillación y entregó una ofrenda, sacrificio grato a Dios, y Dios lo aceptó y este lo resucitó, y yo también voy a tener resurrección con él, no solamente física, espiritual, sino que, o sea, mental y espiritual, sino que también física con Cristo. Ahí cambia todo. Cambia toda la cosmología, como toda nuestra visión del cristianismo. Entonces decir, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No es una repetición rápida. Tiene que haber un cambio. Por ejemplo, lo que predicaba el domingo. ¿Por qué nosotros nos bautizamos en agua? Para dar una demostración pública del cambio interno que Dios hizo en nosotros. Si no tenemos la convicción interna que la regeneración por el Espíritu Santo, y no tenemos esa convicción y solamente vamos al agua porque queremos ir al agua, de nada sirve. De nada sirve. Entonces esa simple frase es lo que choca y les choca el discurso a los judíos. Pues la Escritura dice, versículo 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, pero no, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo Señor es de Señor de todo, es rico para que todos que le invocaren, porque todo aquel que le invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí igualmente esta invocación que habla aquí el apóstol Pablo no es una simple invocación, sino que algo que como, por si acaso vamos a ver qué es lo que pasa, sino que es algo ya genuino de la persona, de invocar a Dios, pero de esa convicción que hay en nosotros cuando, no sé si se acuerda usted, cuando Cristo llegó a su vida, y hubo una pasión, como que un fuego en su interior que lo movía, como un grito que muchas veces usted entraba a la reunión, escuchaba la primera alabanza y como que había algo y que quería puro gritar, y esa convicción de decir, Señor, yo te amo, esa convicción. No solamente Jesús, sí, y repetirlo como un mantra una y otra y otra y otra vez, esperando que si en las 599 veces de repetición de una alabanza pueda suceder algo. Cuando hay una conversión genuina en el corazón, cuando hay una convicción y una entrega, una comunión con Dios, en la primera exclamación, Dios responde. Si no me creen, pregúntele a Elías. Si no me creen, pregúntele a Jesús cuando calmó las aguas. Si no me creen, pregúntele a Pedro cuando fue a predicar a la casa de Cornelio. No es algo que nosotros tratemos, invoquemos a ver si resulta algo, no. Cuando hay una sinceridad genuina en el corazón. Entonces, estas palabras de invocar, de decir, de hablar, no es algo simple. No es algo así como ya, lo repetiste, sí, ahora eres salvo, amén, gloria a Dios. No, hay un cambio, hay un trabajo internamente. Puede en algunos, yo he visto cambios, pero así instantáneos. En otros es más complicada la cosa. Entonces, no es algo así simple de tomar a la ligera. Y esta misma palabra es lo que le impide y le tropieza y le estorba a nuestros hermanos. Entonces, y aquí Pablo empieza a hablar, a hacer una pregunta retórica, como decía el pastor, o como está escrito en el libro del pastor Samuel Pérez Millo, concatenadas, una ligada a la otra. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y ahí después cita un pasaje del Salmo. Primero, para poder creer,
tiene que haber un mensaje en el cual la persona tenga que creer. Después del mensaje se necesita un predicador que lleve ese mensaje. Pero este mensaje o este predicador tiene que entregar el evangelio puro y duro, no acomodarlo según la conveniencia. Y es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo amaba a su nación. Ellos querían que llegaran a Cristo. Ellos querían que se fueran, sacaran el tema de ganar la salvación por recompensa y llegar a la salvación por arrepentimiento. Ellos querían que llegaran a Cristo, que comprendieran cuál era la salvación. Y aún así le entregó el mensaje de que si no aceptaran a Cristo como Jesús, el Jesús como Salvador y Señor, que resucitó, no podrían ser salvos. El mismo mensaje que necesitan para creer, Pablo le anunciaba este mensaje de la cruz. Y este era el mensaje para la nación judía. Este es el mensaje que no podemos adornar porque nosotros queremos o anhelamos que más gente llegue a Cristo y a medida que, porque queremos que la iglesia crezca y que llegue más gente a Cristo, vamos a hipotecar el mensaje de salvación. Que se sientan bien, que se sientan cómodos acá. El Señor lo va a suplir todo. Tú dale nomás el camino, arreglamos las cargas. No, vamos, si el Señor nos ama a todos. Y amortizamos el mensaje. No hablamos de pecado, no hablamos de infierno, no hablamos de sacrificio, no hablamos que cuando hay que llegar a Cristo hay que hacer un cambio pero rotundo. Muchas veces criticamos a aquel que ocupa corbata y a aquel que no ocupa corbata. No, déjate la corbata afuera, si la corbata nos salva, ciertamente nos salva. Pero a ese joven, que tiempo atrás tuve una discusión con un hermano, pero ese joven que toda la vida estuvo afuera en la población, con short, que estuvo con sus amigos, que un día X salga con corbata desde su casa a la iglesia, ¿no es un sacrificio que ellos hacen? ¿Mostrar un cambio? ¿No es un sacrificio, un costo que decirle a sus amigos porque van a sentir la burla? Va a sentir la mirada de sus amigos y decir, ¿y este anda con falda ahora? ¿Y este anda con vil? ¿Y este anda con qué? ¿Le pasó a este canuto? ¿Ahora se cree inspector? ¿Y ahora es canuto? Esa decisión de salir, de dejar su vida, esa decisión es importante. Pero nosotros muchas veces nos sentamos en nuestra libertad de decir, no, ese hermano está turbado. O a la inversa, nos sentimos tan orgullosos de estar siempre adornados, siempre listos, siempre con las mejores pintas, las mejores fachas, y decir, no, ese es un sin respeto, no tiene temor ese hombre. Y a lo mejor la persona que nosotros vemos casi desasiada, sin arreglada, es más santa que nosotros, es más consagrada que nosotros. No, tú no te puedes sentar aquí, esto está reservado solamente para los hermanos. ¿Qué sabe uno si esa hermana tiene una consagración o hermano tiene una consagración más plena que nosotros, tiene una vida más entregada que nosotros? Entonces nosotros nos quedamos en esos papeles, mis hermanos. Y muchas veces es la tentación de nosotros. A lo mejor no somos judíos, no hacemos las cosas que hacen los otros y nos pegamos en el pecho y decir, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese otro que está por ahí y nos creemos grandes. Pero tenemos la tentación. Tenemos la tentación, mis hermanos, que muchas veces nosotros queremos impresionar por lo que hacemos. Queremos impresionar a los demás por lo que nosotros estamos haciendo. Y que vean cómo nosotros estamos actuando. Pero no le damos gracias a Dios internamente. Y nos subimos en este ego que muchas veces los judíos se subían sobre los otros. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y miren lo que dice el versículo 16, dice, mas no todos obedecieron al mensaje, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Muchas veces nosotros queremos una predicación o una vida o un ministerio, ya que esté por delante de su casa, cuando llega el evangelio, que todos lleguen al evangelio y puedan entender cómo abrirle la cabeza, sacarle la duda que tiene ahí y ponerle del Señor ahí dentro de su cabeza y cerrar la cabeza y que obedezca. ¿Cómo no vaya a entender? Muchas veces nos pasa eso, sobre todo con nuestro hijo adolescente.
Qué terrible, Dios mío. Y pensar que yo era así, peor. Ahora entiendo todo, ahora adoro a mi padre, ahora mis padres son santos. A pesar que Pablo dice, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz. En el versículo 16 dice, más todo, no obedecieron al mensaje. Nos encantaría a nosotros, o no, mis hermanos Leo, salir a predicar y que ocurra lo que le pasó a Jonás. Una frase y se convirtió todo el pueblo. Una pequeña frase y 100.000 personas se convirtieron, del rey para abajo. No se habla mucho de eso, pero ahí hubo un avivamiento, hermano. Jonás, el único profeta que fue a hablar afuera de su nación. ¿Cuánto fue en la predicación que hizo? Nada. Y nosotros hablando, para allá, moviéndonos para acá, gritando, arrepiéntete, pecador, ven a Cristo. Y Jonás dijo, arrepentido y convertido. Y 100.000 personas se convirtieron. Nos encantaría tener ese avivamiento, ¿no? Pero muchas veces podemos pasar tiempo como Jeremías. Nadie, pues, hermano. O sea, no sé cómo a ese hombre no le dio más depresión de lo que cuenta la Biblia. Pero nadie, pues, hermano, ni su familia. Pues. Ni su familia le compró, nadie. Debemos entender, mis hermanos, que nuestra misión, nuestra obligación es predicar el Evangelio. El trabajo de Dios es traer a las almas. El trabajo de Pablo no era convertir al pueblo de Israel. Ese era el trabajo de Dios. Pero el privilegio de Pablo era orar por el pueblo de Israel. Nuestro privilegio es orar por nuestra familia que nos llegan. Por el Elías, por el Carlos, por su hija, por su mamá, por su tía, por cada uno de nosotros. Orar por ellos. Ese es nuestro privilegio. El tiempo y las sazones de cuándo van a llegar a nosotros le pertenecen a Dios. Pero nuestra honra, hermano, la oración es un privilegio. Es un privilegio, hermano. Vaya usted en Choro, Guayavera, a las 3 de la mañana a la casa del presidente Boric y decirle, Boric, quiero hablar contigo. Aunque no le tengamos buena, pero Boric, quiero hablar contigo. Vaya a ver cómo lo van a recibir y cómo la escolta personal le va a hacer cariñito. Pero hermano, usted se puede despertar a las 3 de la mañana, en el trabajo, en el baño, en la micro. Orar con Dios. Hermano, orar con Dios. ¿Quién es este Dios que habló y creó todo? Y que hoy sustenta el universo con su palabra. Hablar con Dios. Decirle, no, pues compadre, si hasta ahora de 9 a 6 nomás la atención al público, a esta hora no nos atiende, nos hay desubicados. No, hermano, nos atiende, nos recibe. Y así Pablo termina esta predicación hablando aún algo más duro. Mire, dice, Isaías dice, versículo 16, al terminar dice, Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, aquí se supone de que nadie ha creído al anuncio que ellos han hecho, han anunciado. 17, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Con respecto al pueblo de Israel, ¿no han oído? Sí, se han oído. Y ese es el problema con el pueblo de Israel, la responsabilidad que tienen. A ellos se les fue dado la palabra. No solamente la palabra escrita en piedra, sino que la palabra encarnada. Ellos recibieron la palabra. Ellos se moldearon y nacieron como nación por la palabra de Dios. Entonces ahí es el problema. Le dicen, mira, el versículo 14, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber que le prediquen? Ahora la pregunta, ¿ellos no han oído? Claro que han oído. Y ese es el problema de la nación de Israel. Hasta el día de hoy, ese es el problema. Ellos han oído, han tenido la palabra caminó en medio de ellos y no la recibieron. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Y ahí da un ejemplo, saca unos textos que dice que le dará celo con una nación que no era nación y lo provocará ira. Pero mire cómo termina el versículo 21, mis hermanos. Pero acerca de Israel dice,
Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esa expresión es hermosa, hermano. Hermosa. Porque nosotros queremos una persona y nos falla. Pero como queremos a esa persona, vuelve arrepentida, ya ven para acá. Te acepto. Ya te perdono. Falla nuevamente. Ya, ven para acá. Falla nuevamente. Ya, ven. Falla nuevamente. Ya córtala. ¿Hasta cuándo? Después falla nuevamente. No, ¿sabes qué más? No te quiero en mi casa. Sale de aquí. Pero el Señor tuvo extendidas sus manos. Sus manos todo el día. Siempre extendida sus manos, como el padre que esperaba al hijo pródigo, lo esperaba con amor. El Señor extiende sus manos y aún tiene sus manos extendidas, mis hermanos. No es porque estemos en estos tiempos, ya el Señor desechó al pueblo de Israel, no. Si hoy día, ahora, un judío ortodoxo allá en el Medio Oriente cree en Jesús como Señor y Salvador que resucitó entre los muertos, Dios no va a decir, no, compadre, estamos en una dispensación distinta, no te puedo salvar. No te puedo salvar en esta dispensación, espera un poquito más. No, el Señor lo acepta y lo salva. Y así igualmente a todos mis hermanos. Esta expresión es hermosa, pero acerca de Israel todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. El Señor sabía que era rebelde y que eran contradictores, llevaban la contra, pero aún así extendía sus manos. ¿Cuánto nosotros podemos extender la mano a alguien que siempre nos lleva la contra? Hasta que nos dé el calambre en las manos, ¿cierto? El Señor todo el día. Ahora, si lo queremos poner un poco más bíblico, ¿cuánto es un día para el Señor? 1000 años. Entonces, 1000 años el Señor está así. Un tiempo infinito, mis hermanos. La misericordia de Dios sigue latente para el gentil y para el pueblo de Israel. Porque el Señor es rico para dar justicia y salvación a todo aquel. Ya no hay judío ni griego. El deseo de Pablo es poder que todos se arrepientan. El amor de Dios continúa hacia el pueblo de Israel y hacia nosotros. Pero también no debemos restar la importancia del mensaje, que el centro del mensaje del Evangelio es Jesús y a este crucificado. Y ese Evangelio para muchos va a ser tropezadero, para muchos va a ser la piedra de tope. Y aunque nosotros prediquemos, no todos van a hacer caso. Así que no nos deprimamos, no nos angustiemos, no todos van a hacer caso. Nuestra obligación, así como Pablo, el privilegio era interceder por ellos, nosotros también. Nuestro privilegio, nuestra obligación es predicar y predicar el mensaje correcto de Dios. Y Él hará el trabajo. Él hará todo por nosotros. Y debemos ser fieles al llamado que Cristo nos dio. Si Dios aún sigue extendiendo su mano de amor y misericordia para un pueblo rebelde, que también nosotros caemos en esa rebeldía, también caemos en esa porfía. También, Señor, ahora sí, que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí. Hace rato, Señor, ya no hubiese despedido, por hermano. No, jefe, que del lunes ya empiezo a llegar temprano. No, el jefe, yo ahora sí que me pongo las pilas. No, o sea que, chao, no me serví para el trabajo. ¿Se imagina que el Señor actúe con nosotros? Estaríamos todos despedidos. Todos cobrando el seguro de cesantía ya. Pero el Señor aún así sigue aguantando. Nos sigue esperando. Así igualmente nosotros para anunciar el Evangelio debemos seguir proclamando. Si Dios nos ha cansado en su misericordia, tampoco nosotros debemos hacerlo. Porque aún así, aquellos que están perdidos en algún tiempo van a llegar a su presencia. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie, mis hermanos, y oremos dando gracias al Señor por su palabra. Eterno y buen Padre Celestial, cuántas gracias te damos, mi Dios amado, porque usted por su palabra nos habla de su infinita misericordia. Y que por gracia, Señor, en tu soberanía nosotros llegamos a este camino, Padre Celestial. Un pueblo que no era tu pueblo, mi Señor. Y nosotros no te teníamos como Dios, como Señor. Pero un día saliste a nuestro encuentro, Padre Celestial, nos sacaste de los cenagosos, mi Dios amado, nos perdonaste, nos limpiaste, nos pusiste nuestros pies sobre peña, mi Señor. Y has puesto, y no solamente eso, sino que has puesto un canto nuevo en nuestra boca cada día, mi Señor. Ayúdanos a no estropearlo, Señor. El ser humano es experto en tomar la hermosura que tú creaste y echarla a perder, mi Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a no jactarnos
de esta súper seguridad de salvación o esta bendición de estar contigo, sino que danos la humildad necesaria para poder entender, mi Señor, de que este mensaje tiene que seguir de seguir alcanzando a otro, mi Señor, y que solamente tu misericordia y tu gracia estamos hoy aquí parados y reunidos en tu presencia. Gracias te damos por todo a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén.